Buen día a todos y menos 6 grados bajo cero cuando arrancamos de este viaje y mi cara de frío lo dice todo, pero una vez que llegás a subirte al auto tenés que dedicarle unos minutos antes de arrancar para poder limpiar todo el parabrisas que tiene hielo. Así que así fue, mientras le hacía apoyo moral a mi esposo, quien limpiaba el parabrisas con mucha paciencia, yo me metía al auto para intentar calentar el mismo. Estas eran las consecuencias de salir de casa a las 6 de la mañana y con menos 6 grados bajo cero. Una vez andando iba bajando más y más la temperatura. Acá se ve ya menos 8 grados, pero estábamos en el auto por suerte, ya agarrando la ruta y con un poquito más de calor. Salud tuturor, buena diminata, buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, creo que ya deben ser. Hace como menos 10 grados y bueno, vine a acompañar a mi esposo que tenía que hacer unas cosas por este lado y bueno, les voy a mostrar un poco cómo es todo, pero está todo frío, o sea, el auto está frío, tocas las partes del auto y está todo frío, la ventanilla está helada, está todo frío y está la calefacción puesta, pero no calienta todavía, claro, porque el motor del auto está frío. Acompáñenme en este día invernal tan crudo en Rumania. Estoy escuchando la radio, acabamos de llegar a un lugar que se llama Cheia, que es entre las montañas. Esto pertenece al Județul de Prahova y estoy escuchando la radio calentita en el auto porque afuera, además de frío, hay viento. Ven, acá está al máximo la temperatura, pero está todo frío. Y ahí se ve el viento, no sé si se ve el árbol, cómo se mueve. Bueno, me tengo que armar de coraje y salir. Está súper fresco, pero no es todo lo que es el frío, ¿no? Sino también es que hay mucho viento. No sé si me llegan a escuchar bien. A ver. Hay mucho viento y eso es lo que hace que sea más frío. La temperatura marcaba menos 9 grados bajo cero, obvio, minus 9, y mucho frío. Mostrar una casa atrás mío que se calienta con leña. En todo lo que es la zona rural de Rumanía calientan las casas con leña y van a ver que del techo sale a veces algunos humitos. Entonces eso es un típico ejemplo de cómo calientan las casas aquí en Rumanía. Bueno, la verdad está súper fresco. A ver si me escuchan bien, pero cuando llega un momento que el frío, el viento, que cuando hace menos tantos grados ya no sentís nada. O sea, me tiembla la cámara. Son como, o sea, la temperatura es muy baja, se siente en lo que son las extremidades. En las manos las tengo completamente congeladas, pero si me pongo guantes, que se dice manulla acá, si me pongo la manulla, no puedo grabar. Así que, está muy frío. Y bueno, nunca he experimentado tanto frío en mi vida como hoy. Y el viento que hace que sea más fresco aún. Fíjate el pelo como lo tengo. Te juro que no tengo un ventilador, no tengo nada. ¿Cómo hace esta gente para vivir acá?
está muy fresco, esto es mucho más fresco de donde yo vivo. Y nada, veo a los chicos salir a la escuela y los admiro porque yo en mi infancia nunca tuve tantas temperaturas tan frescas, porque bueno, Argentina tiene otros climas. Es terrible el frío que hace afuera, es terrible el frío que hace afuera, y algo les mostré, o sea, hace frío, más el viento es terrible. Me puse los guantes. Bueno, una de las cosas importantes que les quería comentar es que, o sea, hace frío en todo Rumania y obviamente en la parte de las montañas mucho más, pero que la temperatura mínima registrada históricamente, es decir, hasta el día de hoy, fue de, ¿sabes cuánto? ¿Tenés idea de cuánto? Menos 38,5 grados bajo cero, y no te estoy mintiendo, se me está corriendo todo. Menos 38 grados bajo cero. Esto fue al norte de Brașov, creo que en el límite de una ciudad que se llama Coldești o algo así, perdonen si no me lo recuerdo bien el nombre. Y bueno, fue hace muchos años atrás. No sabemos cómo va a ir superándonos de estas temperaturas, porque bueno, hay mucho cambio climático también, y esto es lo que hace que bueno, las temperaturas extremas que tiene este país y todo el mundo, ¿no? Las temperaturas han cambiado a lo que es a lo largo del mundo, y bueno, hay más calor que antes y a veces más frío en algunos lugares. Bueno, me puse el gorro principalmente porque las orejas, me da mucho frío en las orejas, entonces el gorro hace que bueno, me tape bastante. Como les decía, menos 38,5 grados bajo cero fue la mínima histórica registrada en Rumanía. Si vos tenés alguna otra información y querés agregarla, déjamela en comentarios. Contame cuál crees que fue la mínima registrada y en qué lugar exacto, porque yo sé que fue al norte de Brașov, que creo que es una región que linda con otra región, si mal no recuerdo, pero bueno, esta es información que obviamente saqué de internet, pero bueno, complementámela o corregímela por favor si es que yo no la estoy diciendo de manera correcta. Bueno, como pueden ver, tengo la mano que estoy filmando helada, porque claro, me muestro así. Tengo esta mano sin guante para poder grabar y esta con guante porque me estoy muriendo de frío. Así que no es un dato menor, está todo congelado, los ríos. Y ahora, claro, en este lugar nieva mucho. Ahora se puede ver que no hay nieve, porque claro, ya hace tanto frío que no está nevando. O sea, cuando hace menos 10, menos 20 grados, no nieva. Todos sabemos que nieva cuando hay 0 grados, 1, menos 1. Así que bueno, esto es el invierno de Rumanía, que para mí es algo completamente nuevo, porque nunca viví en un lugar así. Nunca sentí en mi vida menos 10 grados, nunca mi cuerpo sintió menos 10 grados. Y bueno, para todo hay una primera vez. Ahí sale un copí atrás mío, un nene que me mira porque hablo en español y me saludó. Son tan lindos los nenes acá, tan educados. Ay, boludo, no siento la mano, te juro, me duele la mano del frío. Qué feo que es el frío. Nunca sentí tanto frío en mi vida como hoy. Sentía que tenía mucho frío y hasta donde yo sabía eran menos 10 grados bajo cero, pero acaba de venir mi esposo y me está mostrando esta situación. Dice que se siente menos 14, feels like menos 14, o sea, menos 14 grados. Claro, ahora entiendo por qué se me congelaron las manos, las orejas y todo. Te juro que todavía no estoy sintiendo las manos. O sea, Keia dice, Keia, menos 10 grados. Bueno, les voy a poner esta foto bien en la pantalla porque ahora no se va bien. Y se siente menos 14. Ay, nunca sentí tanto frío en mi vida. La importancia de tener buena ropa. Tengo esta mano caliente que tenía el guante o la manulla. Tengo esta mano sin la circulación, Dios mío. O sea, perdonen, quería grabarles este video de una manera diferente, recorriendo este lugar, mostrándoles lo lindo que es este lugar, lo lindo que es Keia, pero bueno, la situación térmica es complicada. Premia este fuerte reche. Y con esta temperatura no hay nadie en la calle. Me parece que me voy a comer las nueces que traje, que me compré la vez pasada.
tengo frío, supuesto, no sé, ¿hay algún tip o algo, algún consejo que me puedas dar para aguantar este frío? Además de ropa buena y térmica y tomar un café caliente que te caliente el cuerpo. ¿Qué consejo, qué es lo que vos hacés para poder estar o sentir menos el frío? ¿Qué es lo que vos hacés para sentir menos el frío? No sé, yo como nueces y me trato de tomar algo caliente, pero como no me crié en este tipo de cultura, no, en este tipo de clima, no lo sé. Déjame el consejo tuyo, por favor. Lo malo de las nueces es que son súper calóricas, súper. Pero bueno, nada. Una más llegada. Estoy en un lugar en donde hay un río acá atrás y está congelado. Así que ahora se lo voy a mostrar y no es para menos por las temperaturas que está haciendo que los ríos estén congelados. No solo los ríos, sino también en el piso. Mira. Se puede ver hielo que cae de otros lugares. Cositos de hielo. Y está todo congelado porque, bueno, menos 14 grados. Esposo, ¿me decís dónde se fue la temperatura mínima registrada de Rumanía? Que vos lo sabes mejor que yo, la región que yo la dije mal. En Bod, es un pueblo en Brașov, norte de Brașov, se llama Bod, menos 38,5. En Bod, un pueblo al norte de Brașov, menos 38,5. Terrible. Y eso es la mínima de frío. Y la máxima de calor, ¿te lo acordás? Como 50 grados, ¿no? No, 45, no, eso no me acuerdo. 45 grados, o sea, ¿podemos afirmar que Rumanía es tierra de temperaturas extremas? Sí, podemos afirmarlo. Bueno, complicado el día, ¿eh? Menos 14. A pesar de que se sentían menos 14 grados, era un día muy bonito y con sol. Coronel, aici vine Corcodel. Deci domnul Coronel Corcodel. Estaban pasando en la radio algo súper gracioso que es cómo, o sea, las palabras que son similares entre el español y el rumano, pero que se confunden. Por ejemplo, los niños en Rumania, cuando en rumano cocodrilo es crocodil, ¿no? Sí. Crocodil. Y en rumano los niños cuando aprenden y les sale mal dicen cocodrilo, que es el equivalente español. Y a nosotros cuando lo decimos mal lo decimos como rumano. Y después la otra palabra también similar era coronel, que en español es coronel y en rumano es Colonel. colonel. ¿Se te ocurre alguna palabra más así? Déjamela en comentarios, esto está muy bueno. Había más palabras, pero ahora no me estoy acordando. Bueno, ahora sí, un poquito más de calor, está el sol arriba, así que mucho mejor. Y bueno, esto fue sin duda uno de los días más fríos que viví en toda mi vida. Así que contame vos en comentarios cuál fue la temperatura mínima a la que tuviste expuesto. Así que yo me despido en rumano, hasta el próximo video. Papa, la revedere.